Bueno, nuevamente, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el club de revista, como dijo la profe Beatriz, mi compañero Uriel Minota y mi nombre es Cris Rojo y ambos somos estudiantes del séptimo semestre de microbiología y bioanálisis y el artículo que les queremos compartir es una técnica de tinción optimizada para la detección de bacterias gram positivas y gram negativas dentro del tejido. Este artículo fue publicado por autores estadounidenses el 12 de abril de 2016 en esta revista. Bueno, entonces la piel es una barrera física y como tal su principal función es proteger el ambiente interno del cuerpo de todos esos factores externos del ambiente a los que nos exponemos día a día. Cuando esta barrera física se ve comprometida por una raspadura, una quemadura o así como se observa en la imagen, que hay un cuerpo extraño alterando esa integridad de la piel, van a haber unos microorganismos que van a tener la capacidad de infectar ese tejido y esos microorganismos pueden ser bacterias, hongos, virus, pero en este artículo hablaremos de bacterias, específicamente de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, porque son dos patógenos oportunistas que se han encontrado frecuentemente en el tejido de pacientes que han sufrido quemaduras o úlceras crónicas. Por ejemplo, cuando un paciente sufre una quemadura, según pues la gravedad, se van a perder esas capas de la piel, esa epidermis, dermis, y va a haber presencia de tejido muerto que se conoce como escara. En esa escara van a haber proteínas y lípidos desnaturalizados por esa lesión térmica que también proporcionan pues un ambiente muy ventajoso para que esas bacterias puedan crecer en ese tejido e incluso se puedan diseminar hacia otros tejidos. Otra cosa es que cuando esas bacterias se adhieren a ese tejido, ellas pueden estar individuales o pueden formar comunidades. Esas comunidades se llaman biopelículas o biofilms, y es que esas bacterias están unidas unas con otras y están encerradas por una matriz extracelular que las protege, y esa matriz está compuesta por ADN, proteínas, polisacáridos. El problema con esas infecciones es que no permiten que se dé una reparación de ese tejido cuando ellas están ahí presentes, y por eso es que es necesario un método que las identifique con un tiempo de respuesta rápida para poder proporcionar pues un tratamiento oportuno y que además ayude pues a la reparación de ese tejido. Actualmente pues el diagnóstico de rutina para cuando hay una infección de bacterias es el medio de cultivo, que si bien es el método de referencia, pues es demorado para dar el diagnóstico y no todos los microorganismos se pueden cultivar. Acá en el artículo se menciona pues que solo el 10% de los microorganismos pueden cultivarse, entonces, ¿qué está pasando con ese otro 90%? Entonces, por eso también indican pues que el cultivo no es lo suficientemente sensible para dar un diagnóstico de la infección, y debido a estas limitaciones con el cultivo, entonces se utilizan otras técnicas o se usan otras técnicas que también pues resultan útiles o que pueden complementar ese diagnóstico, como son los métodos histológicos y los métodos moleculares, aunque también tienen sus limitaciones. Bueno, entonces entre los métodos moleculares, por ejemplo, tenemos la hibridación in situ, la PCR, que se han reportado sensibilidades mayor al 90%, tienen muy buena sensibilidad para que cuando digan que es positivo realmente esté ahí la infección. El problema con estos métodos moleculares es que son de alto costo y también pueden ocasionar falsos positivos, aunque sea pues sensible. Esos falsos positivos se deben a errores en la muestra o en la preparación de la muestra. Son más errores como en el área de preanalítica o de analítica. La inmunohistoquímica tiene la ventaja que es muy específica para detectar esa especie bacteriana que estoy buscando, pero también es costosa, consume tiempo y generalmente las infecciones son causadas por varios tipos de microorganismos. Entonces, en ese caso, tengo que saber qué microorganismos son los que están causando esa infección para poder colocar pues esos anticuerpos dirigidos a específicos contra esos microorganismos. Y cuando son varios tipos de microorganismos, entonces eso va
ir aumentando más los costos. Por otro lado, entonces tenemos la hematocilina y eosina, que acá en el artículo pues mencionan que la recomiendan por encima del GRAN porque es muy útil para detectar esas comunidades bacterianas en los tejidos y porque ellos van a mostrar ese patrón de inflamación que puede dar una idea del estado de infección de la herida. Pero cuando, o sea, la desventaja de esta coloración es que cuando hay un tejido lesionado, esas proteínas de ese tejido se van a teñir de manera inespecífica y eso se va a observar como unos grupos, unos grumos que ahorita los vamos a ver en los resultados, que va a hacer que si hay bacterias presentes en ese tejido, no las pueda observar tan fácilmente y las pueda pasar entonces por alto. Y finalmente, pues la tinción de GRAN, que esta pues es la tinción de rutina en el laboratorio pues para analizar las muestras que son extraídas de pacientes, con muchas ventajas porque es rápida, es económica, permite clasificar pues a las bacterias en dos grandes grupos, en gram positivas y en gram negativas, dependiendo de esa apetencia tintorial de las bacterias. Y cuando esta técnica se utiliza en tejido requiere de unas modificaciones. Esas modificaciones pues en el artículo no hacen mucho énfasis en estas modificaciones, pero se tratan de agregar un colorante a la coloración de grano, cambiar un colorante por otro, y lo que hace es que va a aprovechar el perfil único un perfil único de proteínas que tiene cada bacteria para reconocerlas en ese tejido. Las desventajas del GRAN es las mismas que con la hematocilina y eosina, que cuando se utilizan pues en tejido, las proteínas del huésped se van a teñir de manera inespecífica. Entonces también si hay bacterias en ese tejido, me las puede pasar por alto. Entonces, debido pues como a estas desventajas de estas otras técnicas, el objetivo de este trabajo es desarrollar una modificación de la tinción de GRAN que mejore el contraste entre las bacterias y el tejido del huésped. Y a continuación los dejo con mi compañero Uriel. Ok. Inicialmente van a trabajar con las cepas de Staphylococcus aureus USA 300 resistente a meticilina y de Pseudomonas aeruginosa PA01. Estas fueron aisladas por el Instituto de Investigación Quirúrgica de los Estados Unidos, y lo que hicieron fue que de forma pues, separada ambas fueron inoculadas en agar sangre a una temperatura pues, de 37 grados centígrados. Luego fueron inoculadas en un caldo Mueller Hinton ajustado a cationes hasta obtener un crecimiento de 10 a la 8 unidades formadores de colonia por mililitro. Después, de aquí se hizo pues una dilución 1 en 100 y se agregó 250 microlitros a cada uno de los 24 pozos. Luego se dejaron incubar a una temperatura de 37 grados durante 48 horas en condiciones estáticas para poder permitir pues, que se empiecen a formar las biopelículas. Ya después de este tiempo, fueron separadas pues, las biopelículas mediante solución salina y ayudándose pues, de una pipeta. Tomaron pues las biopelículas desprendidas y adicionaron 50 microlitros a un portaobjetos para poder preparar los frotis. Luego estos fueron fijados al calor. Y de estos respectivos frotis y biopelículas desprendidas van a hacer pues, las respectivas pruebas más adelante de inmunistoquímica y de Gram. Bueno, lo que hicieron con la recolección de la muestra fue que emplearon un método en cerdos para de infección. En lo lo que hicieron fue infectar el lomo del animal con un diámetro, con una quemadura de un diámetro de 3 centímetros, donde aquí se puede ver cómo está la infección con Pseudomonas aeruginosa y aquí con Staphylococcus aureus. Después del tiempo pues, que tienen el método, recurren a un desbridamiento que consiste en remover el tejido necrosado. Luego fueron pasados pues los tejidos se embebieron en parafina, en bloques de parafina, y se cortaron pues con un micrótomo con a una distancia pues, un tamaño de 6 micras.
Con el humano hicieron algo parecido, solo que obtuvieron pues las muestras de un paciente anónimo que ya sabían que tenían pues una infección polimicrobiana. Después otra vez le hicieron pues el proceso de desbridamiento, le cortaron pues los tejidos con el bloque de parafina, se hidrataron, luego se desparafinaron, se hidrataron los tejidos y se prepararon para las respectivas tinciones que voy a mencionar ahora. Las tinciones que hicieron de forma in vitro fue a partir de las biopelículas o de los frotis, fueron de inmunistoquímica y de Gram. Con inmunistoquímica lo que hicieron fue que agregaron pues un anticuerpo primario específico pues para cada una de las cepas bacterianas y luego agregaron pues un anticuerpo secundario que ya estaba marcado con fluorescencia para el respectivo revelación. Con los tejidos que prepararon con anterioridad, volvieron a aplicar la técnica de inmunistoquímica, gran modificado que voy a explicar más adelante, y hematoxilina de eosina. Bueno, en este gráfico, pues vamos a ver cómo están los dos procesos para la tinción de Gram. A la izquierda tenemos la tinción de Gram normal y a la derecha el modificado. Lo único que tienen de diferente es en el proceso de deshidratación, en el cual para el Gram modificado van a emplear safrón alcohólico. Que esto lo que me va a hacer es que me va a resaltar las fibras de colágeno presentes pues en los tejidos, como se puede ver aquí en esta imagen que se ve como amarillo. En el primer resultado vamos a evaluar dos variables, lo que va a ser la tinción de Gram y la inmunistoquímica. Lo que van a buscar con la tinción de Gram pues, de forma in vitro es ver si los colorantes que emplearon pues, en esta coloración van a tener tanto células individuales como así en agrupaciones. Lo mismo hicieron pues, con Staphylococcus aureus. Y con los anticuerpos en la inmunistoquímica se va a ver que la fluorescencia para Pseudomonas aeruginosa va a ser roja y para Staphylococcus aureus verde. Bueno, aquí en la validación is vivo, a partir pues de los tejidos, vamos a tener dos variables. A la izquierda, en el panel izquierdo vamos a tener anticuerpos dirigidos contra Pseudomonas aeruginosa y a la derecha anticuerpos dirigidos contra Staphylococcus aureus. Primero vamos a tener de control la piel normal del cerdo sin infectar. Aquí ya la vamos a tener infectada con Pseudomonas aeruginosa, donde vamos a ver que va a ser positivo con los anticuerpos, como se ve aquí, para esta cepa. No, aquí en la zona E no va a haber pues, reactividad, ya que son anticuerpos dirigidos contra Staphylococcus aureus. Con la piel infectada con Staphylococcus aureus va a haber que no va a haber reactividad con anticuerpos dirigidos contra Pseudomonas aeruginosa, pero sí contra los de esta especie. Cabe recalcar aquí que es la localización pues, de las bacterias en la escara. Para Pseudomonas aeruginosa se va a ubicar encima en la superficie de la escara, ya que al ser una bacteria aerobia facultativa va a preferir pues, concentraciones más altas de oxígeno que Staphylococcus aureus, la cual es una bacteria pues, anaerobia facultativa que va a preferir ubicarse pues, por debajo de la escara con concentraciones más bajas de oxígeno. Aquí vamos a evaluar tres variables para la piel del cerdo, que va a ser, tenemos aquí a la izquierda hematoxilina de eosina, en el centro Gram y a la derecha Gram modificado. Para la hematoxilina de eosina vamos a ver que va a mostrar muy bien lo que va a ser las estructuras morfológicas de la piel, en especial se alcanza a apreciar bien la dermis papilar y la dermis reticular, cosa que no va a ocurrir en la tinción de Gram por falta de contratinción. En este caso, pues en la hematoxilina se empleó eosina. Y en el Gram modificado vamos a ver que las fibras de colágeno van a resaltar bastante bien de color amarillo por el safrón alcohólico. En la piel infectada con Pseudomonas aeruginosa, con hematoxilina eosina, se va a ver que va a haber tinción inespecífica por acumulación de hematoxilina en algunas zonas del tejido, ocasionando que se pueda sobreestimar la
verdadera población bacteriana que hay aquí. Lo mismo ocurre con Staphylococcus aureus. En el GRAN va a ocurrir algo parecido, en el cual va a haber pues una retención del colorante, lo que se puede apreciar mucho mejor aquí en la piel infectada con Staphylococcus aureus, donde debido a la retención del colorante, por la acción específica, se podría sobreestimar realmente la población que hay aquí, cosa que no va a ocurrir en el gran modificado, en el cual se alcanzan a apreciar de mucha mejor forma las colonias. Bueno, también hay que destacar que una limitante pues, que tiene la tinción de hematoxilina y eosina es que no va a permitir diferenciar los microorganismos para poder clasificarlos en gran negativos o en gran positivos, cosa que sí me va a poder permitir la tinción de gran y el gran modificado. En este gráfico vamos a tener que pasar la muestra del paciente que obtuvieron de forma anónima, para poder darle pues una aplicabilidad clínica a lo que se estaba haciendo anteriormente con la piel del cerdo. Aquí tenemos entonces a la izquierda otra vez la hematoxilina eosina, en el centro el GRAN y a la derecha el GRAN modificado. Vamos a ver que en la piel se va a dificultar apreciar pues las morfologías bacterianas. Lo mismo ocurre en el músculo, aquí se puede ver como hay retención de hematoxilina. En el GRAN va a haber también una retención del colorante, especialmente en esta zona F, en el músculo esquelético, cosa que no ocurre en el GRAN modificado, ya que se pueden apreciar con las contracciones y resaltando pues el colágeno, se puede ver de mucha mejor forma las morfologías bacterianas, tanto en la piel como en el músculo. Bueno, entonces, como se puede apreciar en los resultados de la coloración de GRAN, ese GRAN modificado pues mejora ese GRAN tradicional porque aprovecha sus ventajas y mejora sus desventajas al proporcionar ese contraste entre el tejido y las bacterias. Las ventajas que aprovecha el GRAN es poder continuar como está clasificando a las bacterias en GRAN positivas y GRAN negativas, y al hacer ese contraste entre el tejido y las bacterias, resaltando ese colágeno, entonces hace que esta técnica sea aplicable a cualquier tejido que tenga colágeno. Cuando esta técnica se vaya a utilizar en otra parte diferente a la piel, esos tiempos de tinción se deben optimizar porque, por ejemplo, acá utilizaron un colorante de contraste que fue el safrón alcohólico 4 minutos, porque la piel tiene mucho contenido de colágeno, mientras que otros tejidos van a tener menos contenido de colágeno, entonces hay que optimizar esos tiempos de tinción. En este artículo mencionan que esta técnica se puede implementar fácilmente en la clínica porque permite un examen rápido del estado de infección de las muestras de tejido. Y pues en este artículo ellos estaban desarrollando una técnica que fuera dirigida a bacterias que estuvieran asociadas con mayor frecuencia a heridas, pero pueden haber pues otros microorganismos como hongos, bacterias que sean resistentes a la decoloración o gran variables que no se van a teñir con esta técnica. Lo otro es que aunque ellos hicieron pues una aplicabilidad en una muestra de un paciente anónimo, pues lo grande de este artículo se hizo fue en tejido preparado, lo que pudo pues facilitar la detección de esas bacterias. Habría que ensayar la técnica en un tejido que tenga bacterias con menor cantidad para evaluar la respuesta. Y finalmente, pues les queríamos contar que actualmente estamos trabajando o estamos empezando a escribir en una propuesta de proyecto para el grupo de bacterias y cáncer, y lo que queremos es estandarizar un GRAN o un GRAN modificado y un cultivo líquido a partir de biopsia gástrica para diagnóstico microbiológico de Helicobacter pylori en pacientes con enfermedades gastroduodenales. Esta propuesta de proyecto la estamos trabajando con la profesora Beatriz como tutora y con la profesora Tania como cotutora. Entonces,
El artículo que les trajimos hoy fue elegido pues más que todo por eso, porque se relaciona con lo que queremos hacer. Por ejemplo, en este artículo pues resaltan la importancia de dar un diagnóstico rápido, porque a la final eso va a permitir un tratamiento oportuno y como tal que se pueda dar una reparación de ese tejido. En nuestro caso lo que queremos hacer es un gran modificado, pero en tejido gástrico, y pues creemos que eso sería una opción porque orientaría al clínico para una toma de decisiones, podría ayudar con un tratamiento oportuno, podría también ser beneficioso para evitar que estas enfermedades gastroduodenales avancen hacia un cáncer gástrico. Bueno, lo otro es que este artículo pues también demuestra que haciendo una modificación de ese gran es posible aplicarlo en tejido. Acá resaltaron pues las fibras de colágeno, entonces podríamos pensar de pronto si es posible aplicarlo en el tejido gástrico en función de ese tejido que esté ahí presente, o pensar pues como en otra coloración que nos pueda brindar ese contraste entre el tejido y las bacterias que estén ahí presentes. Por otro lado, pues la metodología de este artículo en cuanto al procesamiento de biopsias es como una parte que desconocemos, entonces nos ayuda como a enriquecer ese conocimiento, y también menciona las dificultades del método tradicional, que es el medio de cultivo, y pues teniendo en cuenta que el Helicobacter pylori es exigente en cuanto a sus requerimientos y condiciones especiales, pues esto nos da como una justificación a nuestro proyecto, que queremos implementar un medio de cultivo líquido que contrarreste esos efectos del medio de cultivo sólido. Y ya pues eso, en este proyecto se los vamos pues se los queremos mostrar más adelante con más detalle, y ya pues eso era todo. No sé si tienen preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Las puede escribir en el chat o pueden activar sus micrófonos para realizarlas. Sí, Tania, yo tengo una pregunta para hacer, pero es más que todo una inquietud. Primero que todo, Chris y Uriel, gracias por... ¿Me están escuchando o no? Yo sí, Sí, se sí. escucha. Ah, ya. Quiero decirles a Chris y a Uriel, bienvenidos al grupo. Yo creo que de pronto de nombre me conocen. Entonces, bienvenidos a que hayan hecho parte de este grupo de investigación. El artículo bastante interesante, pero me dejó como la duda, o sea, es más que todo una inquietud. Cuando ustedes estaban haciendo o relatando los materiales y métodos, al pobre cerdito lo quemaban, le entendí eso. Pues así lo entendí, como si lo quemaran, le hicieran una lesión. Entonces no sé si eso es crueldad animal y si el proyecto del artículo dice que tiene consentimiento informado para trabajar con especies animales. Entonces me quedó como esa inquietud, porque cuando ustedes decían es que al animalito se le hizo una herida quemándolo, entonces me quedé como, uy carajo, pobre animal, pero no sé, entonces si me pueden aclarar eso. Sí, el artículo hace énfasis en que todos los procedimientos que tuvieron con los animales, en este caso el cerdo, estuvo en conformidad con la ley animal. Listo, gracias. Sí, era como la única preguntita que tenía. No sé si alguien más tiene. Y nuevamente, bienvenidos, jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta. Chicos, ¿creen que de pronto la forma de la bacteria influya en ese gran modificado? Por ejemplo, es que ahí trabajan con dos bacterias pues muy características, que son como lo dice el Staphylococcus aureus, que es un coco bastante grande, y la Pseudomonas aeruginosa, pues que es un bacilo muy bacilo. Entonces, por ejemplo, ¿creen que esa adaptación a bacterias como el ICO, que es el objetivo de ustedes, se pueda adaptar y tengan el mismo resultado? Cris. Pues creemos que así se puede adaptar, porque es que esa coloración está dando un contraste entre ese tejido y la bacteria, y en ese caso ese contraste me va a dar una coloración para el tejido
y otra pues para la bacteria, lo que va a ser como más fácil para visualizar. Pues el Helicobacter pylori también es un bacilo al que se ve con el gran a partir de las colonias. Entonces creemos que con este gran modificado sí se podría adaptar la técnica, pues habría que hacer ensayos porque esta técnica es en función del colágeno que hay en ese tejido. Hola, yo quería hacer una pregunta. También está relacionada con algo parecido pues a lo que preguntó Tania, es en las muestras de los pacientes con Helicobacter, normalmente qué tinción o qué inmunohistoquímica se utiliza, pues porque sí me preocupa esa parte pues de que ustedes van a hacer una coloración y hay que mirar el tejido, pues estamos hablando de colágeno y ustedes quieren colorear células gástricas, entonces no sé pues qué tan factible será. Normalmente, ¿qué coloración o qué inmunohistoquímica se utilizan para las muestras de los pacientes, para las biopsias con Helicobacter? Esa es como mi duda. Pues generalmente, pues las muestras de Helicobacter en la práctica clínica lo que se usa es que a partir del medio de cultivo ya hace el gran estándar. Ya como acá dice en el artículo, pues en histología, cuando es tejido lesionado, por ejemplo, esas muestras de hematocilina y eosina, pues ya no son como tan útiles pues en este caso. Por eso lo que queremos hacer es modificar un GRAN que sea a partir de la biopsia, no necesariamente pues esta misma técnica que están utilizando en este artículo, sino que esa es como nos abre una idea de lo que se podría implementar en nuestro proyecto. ¿Pero existe alguna inmunohistoquímica específica con anticuerpos o algo así para detectar Helicobacter en tejido gástrico, en biopsias? Marcel, yo les ayudo porque de pronto no manejan esa parte los muchachos, ellos apenas están empezando con esto. Sí existe una inmunohistoquímica con anticuerpos dirigidos contra CAC, con la proteína CAC. Entiendo que esa es como una de las que se utiliza, pero no se utiliza como mucho de rutina, pero esa es como una de las inmunohistoquímicas que se usa, Marcel. Listo. Sí, gracias Beatriz, sí, esa era como la duda que yo tenía, pues porque yo no me imagino esa cuestión pues de hacer un corte histológico en una biopsia, procesar la muestra y después colorearla, entonces pues me parece como un poquito complicado, pues porque yo he trabajado un poquito con inmunofluorescencias y esas cosas, pero bueno, de pronto sí se podría hacer. Sí, aquí el objetivo es más como no esperar a que resulte, como que salga el diagnóstico microbiológico, que sabemos todos que se puede tardar hasta 15 días para yo saber que en el cultivo creció el Helicobacter pylori, sino desde el gramo inicial de la biopsia, a partir de la biopsia, nosotros podamos saber si hay células o hay estructuras compatibles con el Helicobacter pylori. Pues como desde el inicio y no esperar todo ese proceso de cultivo y mucho menos pues esperar, digamos, todo, o sea, igual hay que esperar, pero que uno pueda tener un diagnóstico como muy rápido, al menos presuntivo, porque la histopatología pues todos sabemos que también tarda unos días, el cultivo tarda unos días, mucho más días, entonces es como mirar cómo puede tener impacto en estas técnicas o estas pruebas rápidas, haciendo como un híbrido entre la histopatología y la prueba y la técnica de coloración de Gram para determinar pues estos microorganismos de forma presuntiva y de forma rápida. Más o menos es como esa la idea. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Chicos,
alguno de los estudiantes. No sé, Tania, entonces, si no hay más preguntas. Pues yo no tengo más preguntas. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna otra pregunta. Danilo está por aquí. Yo creo que de pronto para como complementar lo que dijo Marcel, es muy importante como mirar el tipo de tejido, ¿cierto? Buscar de pronto un tejido gástrico, porque el tejido gástrico tiene particularidades. Primero el moco, la cantidad de moco que tiene, creo que puede llegar a interferir que en la coloración. Creo que eso lo tienen que tener en cuenta cuando empiecen a arrancar los experimentos. Y también como no sé si el pH de esas biopsias, aunque no creo que tanto, pueda llegar a afectar de pronto algunos de los colorantes o pueda interferir con los colorantes. Entonces hay que también de pronto tener en cuenta eso para cuando estén haciendo los experimentos. Y yo no sé si de pronto, pues, que Danilo está por acá, pero básicamente la idea surgió como de dificultades que tuvo como Danilo cuando estábamos, ¿recuerdas, Danilo, cuando estabas proponiendo la parte del crecimiento del Helicobacter pylori a partir de cultivo? A veces no se logra una cantidad muy buena de Helicobacter pylori en los cultivos directamente pues de la bacteria. Entonces él estaba tratando de estandarizar el medio líquido y no se tiene un crecimiento suficiente. Entonces pensábamos que si de pronto se hacía directamente la biopsia utilizando pues algunos inhibidores de otros organismos, esto también podría facilitar el hecho de que se logren cantidades más altas de la bacteria y que esto pueda ayudar a que se puedan hacer las pruebas de susceptibilidad a antibióticos. No sé si de pronto, Danilo, quieres como anotar algo alrededor de esa parte que como que de ahí surgió como la idea inicial. Ah, no tiene micrófono. Está captando pacientes en este momento. Entonces, a veces el crecimiento del Helicobacter pylori es muy demorado desde el punto de vista microbiológico. Y por otro lado, nosotros estandarizamos el medio de cultivo sólido, pero no el medio líquido, que es el que ayuda como a tener una mayor recuperación de bacterias. Entonces, por eso como pensando como en responder en esas dos partes de la microbiología, obtener un recuento más alto de bacterias por cultivo líquido y mejorar el tiempo, pues como tratar de tener un diagnóstico presuntivo como más rápido de esta observación de células típicas del Helicobacter al gram. Aunque no es un diagnóstico pues confirmatorio, pero sí puede ayudar mucho. Pues no sé si hay algún otro comentario, los muchachos, Uriel y Cris, quieren hacer algún comentario adicional. No, profe, pues acerca del proyecto, pues que se los queremos compartir bien, pues como más adelante, por eso no profundizamos mucho en él. Ya no sé, pues si no tienen más preguntas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por todo el esfuerzo, Auriel y a Cris, por hacer este club de revista. Creo que quedó bien presentado, lo hicieron bien. Ahora entonces la tarea de ellos es empezar a tratar de poner como lo que encontraron en este artículo como a la luz de su bacteria de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Listo. Entonces yo creo que Tania ahí está ahí. Vale, muchísimas gracias a todos por la asistencia, chicos, excelente presentación. Creo que fue muy bonito la forma en cómo lo hicieron y para hacer su primer club de revistas no se les notaron tanto los nervios. Entonces creo que eso es muy importante. Y ojalá se animen a presentar más club de revistas a lo largo de su trabajo de grado.
Y ojalá los otros chicos que estén por aquí en la presentación también, que se vayan animando a presentar en el grupo también.